último manual, seis libros hemos estudiado durante creo que más de 2 años, si no me equivoco, durante todos los días jueves. Todo ha sido con el único propósito de brindar herramientas a la congregación, insumos, para que aquellas cosas que uno va incorporando en el Espíritu Santo luego lo pueda hacer recordar y podamos utilizarlos, ¿sí?, para diferentes momentos de la vida, en esta vida que nos toca transitar muchas veces con dificultades, con problemas, pero hemos cargado nuestra alma, hemos cargado nuestra mente, hemos cargado nuestro espíritu con abundante palabra del Señor, abundante enseñanza. Si hay algo que no ha faltado y no va a faltar nunca en esta casa, va a ser, ¿no es cierto?, maestros de la palabra que puedan transmitir, ¿sí?, el conocimiento del Señor para su pueblo, porque el pueblo perece cuando le falta conocimiento, pero cuando el pueblo conoce, entonces el pueblo puede no depender ni de ningún hombre, ningún líder, ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, porque entonces el pueblo aprende a depender del Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu quien lo lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Entonces, por eso es que estamos ya haciendo el cierre con el último libro, y ese último libro tiene que ver mucho con quién es Jesús, ¿sí? Es poder centrarnos objetivamente en la persona de Jesús. Por supuesto, diríamos, como dijo el apóstol Juan, decir todo lo de Jesús no alcanzarían libros, ¿no?, ni lugares en biblioteca para colocar tantas cosas que se puede hablar de Jesús. Entonces, de alguna manera simple, sencilla, en la que todos podamos aprender, ¿no es cierto?, estamos conociendo, ¿sí?, reconociendo nuevamente quién es Jesús. La visión de este año, ¿no es cierto?, para la iglesia es reconociendo nuestro ADN, ¿sí? Es volver a nuestra esencia, volver a reconocer quiénes somos, volver a ocupar, ¿no es cierto?, ese lugar de quienes verdaderamente somos. Somos hijos de Dios, somos cristianos. Ese es el ADN que Dios ha puesto en nuestra vida a través del Espíritu Santo, y a través de esto estamos conociendo a Jesús. El día jueves hemos hablado de Jesús, el Cordero de Dios, ¿sí? Algo muy interesante, algo muy importante. Recién cantábamos, ¿no es cierto?, que tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos seguros, estamos convencidos que ya viene la recompensa. Pronto viene el Señor Jesús nuevamente, ¿no es cierto?, a esta tierra, en los aires, a buscar, ¿no es cierto?, a su amada, a buscar a su iglesia, a buscar a todo aquello que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Y eso es algo que el día jueves hemos hablado, ¿sí? Y el día jueves hemos hecho mucho énfasis y mucho hincapié en cuanto a Jesús como el Cordero de Dios, ¿sí? En la antigüedad, ¿sí?, Dios escogió y determinó que fuera la sangre de un cordero que fuera ofrecida en sacrificio, en derramamiento, para el perdón del pecado del pueblo de Israel. Eso se hacía, ¿no es cierto?, todos los años, se hacía vez tras vez. Por eso es que había todo un oficio sacerdotal, por eso es que había, ¿no es cierto?, toda una liturgia a través, ¿no es cierto?, de esos corderitos, que todo era sombra de lo que iba a venir luego en el tiempo, cuando Juan el Bautista, al ver al Señor Jesús al venir a las aguas del Jordán, Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios, ¿sí?, que quita el pecado del mundo. Ahora ya no era un cordero que la gente ofrecía, ya no era un cordero que el pueblo de Israel llevaba al sacrificio, sino que ahora era un cordero que Dios estaba proveyendo a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que al derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, ¿sí?, nosotros pudiéramos tener algo muy importante, que es el perdón de todos nuestros pecados y la salvación y la vida eterna. Cuando cantábamos, ¿no es cierto?, Jesús rompió las cadenas, me hizo libre de mis cadenas, ya no tengo cadena. La cadena más grande que el hombre, ¿no es cierto?, tiene, ha tenido y tendrá, siempre va a ser
el pecado, ¿sí? El pecado es la cadena más grande que el hombre puede tener, ¿no es cierto? Es el lugar donde uno puede estar engrillado, encadenado y que nos impide, ¿no es cierto?, avanzar, alcanzar sueños, desarrollarnos como hombres, como mujeres, alcanzar una calidad de vida. Pero qué bueno es saber que Jesús en la cruz del Calvario, Él rompió esa cadena, ¿sí? El pecado ya no se puede enseñorear de nuestra vida si nosotros no le damos lugar, si nosotros no le abrimos puerta. El pecado está siempre a la puerta, alrededor, la tentación está, el pecado está ebulliendo, todo viene sobre nuestra vida para que nosotros nos desviemos de la santidad de Dios, pero ya no tiene el poder que tenía antes. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario le quitó todo poder, toda autoridad sobre nuestra vida. Ahora, el poder lo tenemos nosotros por medio del Espíritu Santo para decirle al pecado no, ¿sí? Hasta aquí llegas, hasta aquí avanzas, a partir de este momento ya no puedes traspasar estos linderos. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario ya me hizo libre. Jesús, el Cordero de Dios. En la antigüedad era muy importante el Cordero, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también es muy importante el Cordero de Dios. Por eso es que esta noche va a ser más que nada como una enseñanza, ¿sí? Así que no va a ser algo, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar sobre el espíritu, sobre nuestras cargas, sobre nuestras emociones, sobre nuestros dolores, sobre nuestras dolencias, sino esta noche la palabra quiere abrir, ¿sí?, nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos entender de una vez y para siempre que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, repito, es una vez y para siempre. Amén. Lo hizo una vez y para siempre. Muy bien. Voy a invitarle a ir a Romanos, capítulo 5. El día jueves he hablado aquí en la congregación acerca de Jesús, el Cordero de Dios. Y es interesante que podamos nosotros notar que tanto para la ley mosaica como para la ley del Espíritu de vida, la figura del Cordero representa un fundamento muy importante para nosotros sobre el cual tenemos que sobreedificar nuestras vidas, ¿sí? Para poder sobreedificar nuestra vida, para que a nosotros nos pueda ir bien, ¿sí?, aquí en la tierra. Romanos capítulo 5, verso 20 dice lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Hay muchas personas que creen que haciendo obras van a ser salvas. Hay mucha gente que cree que cumpliendo los mandamientos, leyes y normas van a ser salvos. Pero nada más alejado de la realidad que por la ley nadie puede ser salvo. Al contrario, la ley lo que nos demuestra a nosotros, los 10 mandamientos, lo que nos demuestra a nosotros es que somos pecadores y que lamentablemente estamos bajo, ¿no es cierto?, el juicio de Dios sobre nuestra vida, porque es imposible que nosotros podamos cumplir las demandas de la ley. Es sumamente, ¿no es cierto?, importante esto. Usted jamás va a poder cumplir con las demandas de la ley, jamás, porque el corazón del hombre de continuo es hacia el mal, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios cuando permanecemos en el pecado. Y si creemos que por ser buenito, por ir a la iglesia, por ser bondadoso, por ser misericordioso, nosotros vamos a alcanzar la salvación, el favor, el amor de Dios, estamos totalmente equivocados. El apóstol Pablo dice
la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero fíjense en algo interesante. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abunda, dice la palabra que sobreabunda la gracia. En el monte Sinaí la ley se escribió en tablas. En el monte Sinaí la ley, los mandamientos se escribieron en tablas. Pero en el monte Calvario la ley se escribió en el corazón de los hombres. ¿Me escuchó? Ya la ley no está afuera. ¿Dónde está escrita ahora la ley? Dentro del corazón de los hombres. Dios dijo: yo escribiré mi ley en sus corazones. Por eso es que la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que rige tu corazón. La ley que rige tu corazón es lo que te lleva a ti a hablar con tu boca. Es lo que te lleva a ti a vivir, a expresar, ¿sí?, con tu vida cotidiana. Le repito, en el Sinaí, la ley se escribió en tablas, pero en el Calvario se escribió en los corazones. Juan capítulo 1, verso 17. Vamos a leer varios pasajes. Algo que hace mucho no hacía, lo vamos a hacer esta noche. Juan 1, 17. Porque generalmente estos temas los dejo para los días jueves, que son los días del discipulado, ¿sí? Pero quiero aprovechar entonces de poder hacer un cierre y aprovechar, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de gente dentro de la iglesia este día domingo para poder cerrar con esto. Principalmente porque hay una corriente muy fuerte, ¿sí?, que tiene que ver con las raíces hebraicas, ¿sí?, en donde constantemente se le está pidiendo a la gente que vuelva a la ley de Moisés, que vuelva a cumplir ciertos requisitos, a guardar ciertas fiestas, a celebrar ciertas fiestas. Entonces hay mucha gente por allí, ¿no es cierto?, que se confunde y dice: bueno, pero ¿cómo es esto entonces? O es Cristo o es la ley de Moisés, pero en la iglesia que yo estoy está bien lo que se me dice, pero de otro lado yo escucho que no, que tenemos que volver, ¿no es cierto?, a guardar las fiestas, las celebridades y un montón de cosas más. Bueno, más que nada es para esto también, ¿sí?, para erradicar cualquier duda que pueda haber en la mente y para evitar cualquier confusión que quiera venir sobre la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Juan capítulo 1, verso 17. Fíjense en algo que lo que dice allí. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿sí? ¿Por medio de quién vino la ley? Por medio de Moisés, de un hombre común, sujeto a pasiones, a debilidades, igual que usted, igual que yo, llamado en un momento de su vida, lleno del Espíritu Santo, ungido con poder de lo alto para que cumpliera con una misión. Pero la misión de él fue solamente dar a conocer una ley, pero una ley que de pronto le decía al hombre que estábamos demasiado alejados de Dios, que era imposible que nos acercáramos como nosotros quisiéramos, porque la ley en todos sus aspectos nos condenaba, ¿sí? ¿Quién no miente? El mentir, ¿no es cierto?, era pausible de juicio, ¿sí? El mal pensar era pausible, ¿no es cierto?, de juicio. El mal hablar, el mal vivir, el mal hacer. Por ahí podríamos cumplir con ciertas disciplinas, ¿no es cierto?, externas. Llevar el corderito, ¿no es cierto?, presentar la ofrenda de la harina, los panes. Pero interiormente el hombre, ¿no es cierto?, seguía ebulliendo en malos pensamientos, en malos sentimientos, en emociones contrarias, en depresiones, en angustias, que son pecado delante de la presencia del Señor. Entonces la palabra acá dice: la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, qué importante que son los peros muchas veces. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. No de una religión, ¿sí?,
No de los bautistas, hermanos queridos, ¿sí? No de la iglesia evangélica. La gracia y la verdad vinieron por medio de una persona, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien, ¿no es cierto?, allá, ¿no es cierto?, en el triunvirato celestial, tomó la decisión por medio del consenso entre el Padre y el Espíritu de venir a esta tierra para cumplir con una misión. ¿Cuál era? Ir a la cruz, cumplir con toda la ley, para que nosotros fuéramos libres de toda esa ley, para que usted fuera libre de esa ley que lo atrapaba, sí, que lo condicionaba, que lo obligaba a ciertos sacrificios, a ciertos rituales. Entonces la palabra dice que por medio de Jesús vino la gracia y la verdad. Romanos 8:2. Tratemos de recordar algunas cosas que le voy diciendo. Cuando la ley de Moisés fue quitada de en medio de nosotros, ¿sí?, por medio de la gracia, por medio del operar de nuestro Señor Jesucristo, se instaló otra ley que rige ahora a todos los hijos de Dios, que rige a todos los cristianos. Romanos 8, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esta nueva ley que ha sido instalada, instituida por medio de Jesús, fíjense en que es importante lo que dice. Esta ley me ha librado de la ley del pecado y de la muerte eterna. Esta nueva ley. Entonces mira al que está al lado y decirle, te voy a decir algo, por si no sabías, no vives sin ley, estás bajo una nueva ley. Y esa ley, dile, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque muchas veces alguien piensa, bueno, si ya la ley de Moisés quedó, ¿no es cierto?, cumplida, completada, yo ya no, entonces yo vivo sin ley, ¿sí? Hago lo que quiero, vivo como quiero. No, mi hermano querido. Esa ley fue sacada y se nos puso a nosotros bajo una nueva ley. Efesios 2, 8, 9. Y vamos a arrancar. Porque por gracia ¿sois qué? Salvos. Salvación pasada, salvación presente y salvación futura. ¿Sí? Como la santidad. Santidad pasada, santidad presente, santidad futura. Hemos sido salvados eternamente. Estamos siendo salvados, seremos salvados. ¿Y por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Dígalo, ahí dice. Por medio de la gracia. ¿Y quién manifestó la gracia? ¿Moisés? ¿Quién la manifestó? Jesús. Jesús dio a conocer la gracia y la verdad. Por eso dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? ¿En mis obras? ¿En mis doctrinas? ¿En mi religión? ¿En mis sacrificios? Por medio de la fe en el Hijo de Dios. Por medio de la fe en Jesús, el Cordero de Dios, que derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados y para que nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, el día del juicio final, no sean borrados de ese lugar y nosotros pasemos una eternidad con Él.
Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios. Es un regalo que Dios le hace a la humanidad. Y como todo regalo, tú tienes la oportunidad de aceptarlo o no, sí o no. Pero también muchas veces tú recibes un regalo, pero allí también tienes tú, ¿no es cierto?, la decisión de abrirlo o no. Y muchas veces tienes el regalo, lo recibes, lo abres y tienes la decisión de disfrutarlo o no, ¿sí o no? Bueno, así es con la gracia de Dios. La gracia de Dios ya te ha sido dada. Tú la tienes. Ahora depende de ti disfrutarla o no. Pero para poder disfrutar de esa gracia de Dios, nosotros no podemos salirnos debajo de esa ley del espíritu de vida. Porque si nosotros nos corremos de esa ley del espíritu de vida, entonces lamentablemente, teniendo la gracia de Dios, las promesas de Dios, la verdad de Dios, las bendiciones de Dios sobre nuestra vida, nosotros no la podemos disfrutar. El regalo está, pero yo no lo puedo disfrutar. Me pasó cuando la primera vez que me compré un autito. Dios nos regaló un autito, nos permitió que lo compráramos. Cuando llega el auto a Tartagal, me llaman de la empresa, me dice, don Tomás Pacheco, sí señor, le digo, bien, le dice, aquí tenemos el auto, dice, por favor venga a buscarlo de la concesionaria, dice, para que lo lleve a su casa. Y le digo, ay, no, hay un problema, le digo. Sí, me dice, ¿cuál es el problema? No sé manejar, le digo. Y me acuerdo ya que mi hermana Graciela con su esposo, ¿sí? Mi hermano Pérez, me prestaron el galpón y entonces le pedí a lo de la concesionaria que lo lleven ahí al auto a guardarlo, ¿ah? Y no había nada más triste, ¿no?, que ir a visitar a mi hermano y veíamos el auto 0 kilómetros ahí y no lo podíamos disfrutar. ¿Por qué? Porque yo no sabía manejar. Cuando tú no te sabes manejar en la gracia de Dios, por más que la tengas, no la puedes disfrutar. ¿Y qué es lo que tratas de hacer entonces? Tratas de vivir la vida cristiana cumpliendo con la ley. Tratas de vivir la vida cristiana cumpliendo con la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces eso a los ojos de los demás representa ciertos síntomas de espiritualidad. O piensas que si cumples con la ley, ¿no es cierto?, es la manera de alcanzar mayor espiritualidad. Y al tener mayor espiritualidad y alcanzar mayor espiritualidad, tú crees que vas a lograr más favores de parte de Dios, ocupar ministerio y otras cosas más. Pero quiero decirte algo. Corrido de la gracia de Dios, estás condenado al fracaso. Tu negocio corrido de la gracia de Dios, tu matrimonio corrido de la gracia de Dios, tu vida corrido de la gracia de Dios, un ministerio, la congregación corrida de la gracia de Dios, está condenada al fracaso. Porque por la ley nadie puede ser salvo. Por la ley no podemos alcanzar las bendiciones de Dios. Porque la ley nos sigue mostrando que somos pecadores. La ley mosaica define el pecado. Por eso la palabra dice, yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Cuando Dios dijo, no matarás, supe entonces que matar era pecado. Cuando la ley dijo, no robarás, entonces recién supe que robar era pecado. Porque antes de la ley de Moisés, esas cosas no estaban en consideración. Pero venida la ley, se manifestó el pecado en nuestras vidas. Entonces la ley define el pecado, revela nuestra pecaminosidad,
Revela lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón. No somos buenos, no somos bondadosos, no somos misericordiosos, no somos perdonadores, no somos capaces de llevar una milla más el peso que muchas veces se nos pone sobre nuestras vidas. No somos así. Al contrario, muchas veces somos orgullosos, vanagloriosos, buscamos nuestros propios beneficios, buscamos nuestra propia, ¿no es cierto?, tranquilidad, seguridad. Es decir, primero yo y después los demás. Primero yo y después los demás. Entonces la ley define el pecado, revela nuestra pecaminosidad, pero también revela la verdadera naturaleza del pecado. Y la verdadera naturaleza del pecado es el corazón perverso del hombre. Por eso Dios dijo, raeré de la tierra, dice, toda la creación, toda la humanidad, porque en el corazón del hombre de continuo está el mal. Continuamente. Entonces, mi hermano querido, la ley mosaica, la ley no resuelve el pecado. ¿Qué hace? Lo ahonda. Si tú crees que por cumplir la ley vas a ser salvo, estás condenado al fracaso. Moisés y las tablas en el monte Sinaí nos condenaron a todos, porque revelaron nuestro pecado. Pero Jesús y la cruz en el Calvario nos salvaron, nos redimieron. Cuando tú recibes a Jesús en un acto de fe, cuando reconoces a Jesús como Señor de tu vida y Salvador de tu vida, entonces lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, Padre, consumado es. Cuando Él dijo, Padre, la obra que me encomendaste que hiciera, ya la hice, la cumplí, ya está listo. Cuando Él dijo, consumado es, entonces, esa justicia, cuando Dios castigó a Jesús en la cruz del Calvario por causa de tu pecado, y Dios encontró complacencia en la justicia que se estaba impartiendo en Jesús, eso que Jesús recibió, Jesús te lo dio a ti. Te lo impartió a ti por medio de la fe en Él. Cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, la justicia de Dios también fue impartida a favor de tu vida. Y no solamente eso, sino que en ese mismo momento, para que tú pudieras andar en esta nueva ley, que ya la vamos a explicar, la ley del Espíritu de vida, Dios envió a su Espíritu Santo a que habitara dentro de ti. Te ungió el Señor con Espíritu Santo. Te ungió el Señor con poder. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que dijo Joel. Ya no es por obras, ya no es con ejército, ya no es con espada, ya no es con sacrificio, ya no es con leyes, sino que ahora es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora esta nueva ley en la que yo estoy sumergido y bajo la cual yo vivo, solamente la puedo vivir por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque es una ley de vida y es una ley espiritual. Mateo 5:17, fíjense en lo que dice allí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice el Señor Jesús. No he venido para abrogarla, no he venido para dejarla de lado, no he venido para decirle, no sirve de nada esa ley. No, no, no.
Un pueblo sin ley es un pueblo que se desenfrena. Una sociedad que no tiene leyes, una sociedad que no observa las leyes, es una sociedad desenfrenada, que manifiesta espíritus de rebeldía, de división, de violencia. Por eso es que Jesús dice, yo no vine a dejar de lado la ley. Yo no vine a decir, no hay más ley. Jesús dice, Mateo 5:17, yo vine a cumplirla. Yo vine a cumplirla. Porque era necesario que alguien cumpliera la ley de Dios para que la justicia de Dios encontrara satisfacción. Por eso vino Jesús, porque lo que era imposible para los hombres, mediante los rituales, los sacrificios, Jesús, a través de su muerte en la cruz del Calvario, cumplió con toda la ley, para que tú y yo fuéramos libres de esa ley. La ley ahora ya a nosotros no nos condena, porque la ley nos hizo, Jesús nos hizo libre de esa ley. Los 10 mandamientos, porque generalmente cuando uno habla de la ley, uno enfoca en la ley de los 10 mandamientos, solo eran una pequeña porción de toda la ley que Dios determinó para el pueblo de Israel. La ley definía la moralidad, la ley definía la ética, la ley definía la libertad, la ley definía la autoridad divina para los creyentes y no creyentes en Israel. Pero en ningún momento la ley constituía la vida espiritual de una persona. ¿Se acuerda el joven rico? ¿Se acuerda el joven rico, la historia del joven rico? Oh, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Cumple los mandamientos. Cumple las leyes. Y le dijo algunas cosas. Y el joven rico le dijo, oh, Señor, eso yo los cumplo. Quédate tranquilo, yo los cumplo. Acostumbrado a hacer esas cosas que la ley demanda. Y entonces Jesús, ¿qué le dijo? Pues bien, una sola cosa más te falta. Anda, vende todo lo que tienes. ¿Y qué le dijo? Y sígueme. Vamos escalando peldaños, vamos nadando, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Sígueme. Porque la verdadera espiritualidad no está en cumplir. La verdadera espiritual está en seguir a Jesús, quien es el camino, quien es la verdad y quien es la vida. ¿Qué pasó entonces con el joven rico? No, dijo, yo puedo aceptarte de que voy a ir a la iglesia, voy a ir al culto, voy a aplaudir la mano, de vez en cuando te voy a dar una ofrenda, un diezmo, voy a ayudar a un necesitado, pero de seguirte, no. Seguirte no. Seguirte no. ¿Y cómo se retiró ese joven? Triste. Te reitero, la ley no constituye en sí mismo, el cumplimiento de la ley no constituye en sí mismo la vida espiritual de una persona. Algo mucho más duro todavía, mire, me está viniendo recién, ¿sí? Me estoy recordando. El Señor Jesús le dijo, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre.
¿Y qué dice Jesús? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque la verdadera espiritualidad no tiene que ver con el hacer. La verdadera espiritualidad tiene que ver con el ser. Por eso decirle al que está al lado, no es lo que haces, es lo que eres, lo que te define. Y cuando tú y yo entendemos quiénes somos, entonces vamos a hacer todas las cosas para la gloria y para la honra del Señor. Porque quién soy hace que yo haga lo que hago. ¿Quién soy? Y no al revés. La ley se dividía en 3 partes, ¿sí? 3 códigos podríamos decir. Se lo voy a leer rapidito porque es muy interesante esto. Ya le dije, esta noche es como una clase, ¿sí? Pero es una clase que le va a servir muchísimo a usted. Era mucha la expectativa que tenía el Señor. Pero está bien, muchas veces lo que a mí me impacta, capaz no le impacta a usted, ¿no es cierto? Pero yo tengo que cumplir de parte de Dios, darle lo que Él puso en mi corazón. Y para como con todo lo que cantamos, todo iba como un cuello de botella así, hacia estas cosas. Entonces la ley se dividía en 3 códigos. El primer código era la ley moral, es decir, la regla o medida por la cual nosotros podemos discernir lo que es la bondad, la maldad, lo que opera en el corazón del hombre. La ley moral. La segunda ley, el segundo código tenía que ver con lo espiritual. Y toda esta ley espiritual, Levítico, que nosotros podemos leer, ¿no es cierto?, allí, el Pentateuco, todas estas cosas escritas allí. Fíjense en lo que dice Hebreos 10:1, por favor. Vamos a dejar que la palabra del Señor hable aquí. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo, ¿qué dice? La sombra, ¿de qué? De los bienes venideros. La ley en el Sinaí apuntaba a lo que iba a ocurrir en el Gólgota, en el Monte Calvario. Todos los rituales que se hacían en el templo, los sacrificios, las fiestas, todo eso apuntaba a lo que Jesús iba a hacer en la cruz, en el Calvario. Por eso Hebreo dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. La ley a usted no le da perfección, la ley a usted no le da madurez, la ley a usted no le da madurez en su fe, la ley a usted no le da santidad. La ley, el querer cumplir la ley, no lo hace un hombre o una mujer más espiritual. No se confunda. No, porque yo voy siempre a la iglesia, porque yo ando con la Biblia todo el día, porque no. No nos confundamos. El cordero, los sacrificios, los sacerdotes, el pan, el incienso, el candelabro, todo el quehacer del tabernáculo y todos los insumos, toda la actividad, los mobiliarios, los artículos, eran muy significativos con respecto a alguna faceta de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. En su caso, usted lea Hebreo 9. Llévese eso para leer Hebreo 9, para entender muchas de estas cosas. Todo lo que pasaba en aquel lugar.
El día jueves un hermano pregunta, ¿y será que todavía, dice, los hermanos judíos están sacrificando corderos todavía? ¿Será que todavía siguen, dice, haciendo todos estos rituales? Bueno, y allí charlando decíamos que no, ¿sí? No porque entienden la palabra del Señor. Ellos lo quieren hacer, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque en el año 70, ¿sí?, en Cristo, el templo de Jerusalén fue destrozado y no se ha levantado un nuevo templo. ¿Y dónde solamente se podían ofrecer todos los sacrificios? En el templo. ¿Entiende? Porque la ley y los sacrificios no nos salvan. Nos muestran un camino de salvación. Y todo eso que pasaba allá en el tabernáculo, y todo eso que hacían los sacerdotes, la sangre, las ofrendas, las fiestas que se celebraban, todo eso apuntaba a Jesús, el Cordero de Dios. Aquel que dijo: yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir toda la ley. Todo aquello que ustedes miran en el pasado, todo apunta hacia mí. Sigo. Hebreo 9:4, fíjese ahí algo interesante. Dentro del arca del pacto que estaba en el tabernáculo, esta arca del pacto contenía 3 artículos como un recordatorio constante de la presencia del Señor. Pero más que de la presencia del Señor, era un recordatorio constante del pecado de Israel durante toda su peregrinación en el desierto. Hebreo 9, verso 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, fíjense usted, allí describe 3 elementos dentro del arca del pacto. Primero, una urna de oro que contenía el maná. Segundo, la vara de Aarón que reverdeció. Y tercero, las tablas del pacto. Empiezo desde el final. Dios dispuso que estos 3 elementos estuvieran en el arca y que el arca acompañara durante todo el peregrinaje a Israel, pero como un recordatorio para Israel. ¿Qué les quería recordar Dios con esto? Primero, las tablas de la ley representaban el rechazo continuo que Israel hacía a las leyes de Dios. Porque constantemente Israel se apartaba de las leyes de Dios. Por eso Dios los castigaba, los disciplinaba. Por eso Dios permitía que los enemigos vinieran sobre Israel, pasaran por malos momentos. Entonces las tablas allí le hacían recordar que Israel era un pueblo que constantemente desobedecía a la ley de Dios. Segundo, la urna con el maná. ¿Qué era el maná? El pan bajado del cielo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan la historia? Pidieron pan y Dios le dio pan del cielo. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? En vez de estar agradecido, en vez de recibirlo con gozo y con alegría, ¿qué hicieron? Se quejaron. Se quejaron. Entonces el maná en esa urna le mostraba a Israel su rechazo
a la provisión de Dios. Yo no quiero comer eso. Yo quiero comer esto. Pero yo no quiero que Dios me dé de esta manera. Yo quiero que Dios me dé de esta manera que yo quiero. Y si Dios me va a bendecir, no así, sino como yo pretendo y como yo quiero. Y cuando Dios te trae la provisión por otro lado y no es como tú quieres, por lo general, ¿qué hacemos? Renegamos. Nos quejamos, murmuramos. Y tercero, dice que era la vara de Aarón. Y la vara de Aarón simbolizaba el rechazo a la autoridad delegada de Dios. Constantemente Israel rechazaba las autoridades delegadas de parte de Dios. Por eso vemos la historia muy triste en el libro de Jueces. Dios le mandaba profetas, Dios le mandaba jueces, pero constantemente Israel rechazaba la autoridad. Por eso en el Antiguo Testamento dice que la iglesia debe sujetarse ¿a quiénes? A sus pastores, a sus líderes. Hoy, qué duro que es esto, ¿no? Y yo no vine en esta noche aquí para decir ustedes se tienen que sujetar a mí. Porque bien saben que nunca se los dije. No soy un pastor que empuja a nadie para que entre. No soy un pastor que obliga a nadie para que entre. Dios me ha dado un ministerio donde yo pueda enseñar a la gente y mostrarles el camino solamente. Y dejarle la decisión a cada uno de ustedes. Y entonces el árbol se conocerá por su fruto. Pero allí estaban los tres recordatorios. Oh, la presencia del Señor. No, esos recordatorios le mostraban a Israel que constantemente el corazón de Israel se apartaba de Dios. Entonces, ¿qué hacía la ley? Condenaba. ¿Qué hacía el arca? Condenaba. ¿Qué hacían estos símbolos? Condenaba. Condenación, culpa. Por eso constantemente había que ofrecer el cordero para el perdón de los pecados. Y por último tenían el código que tenía que ver con lo social y lo civil. Y ese código tenía que ver cómo manejarse como nación en medio de las naciones paganas. Ahí había leyes de saneamiento, regulaciones dietéticas, derechos de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todas esas cosas Jesús las cumplió, por ti y por mí. Y aquí viene ahora toda la parte interesante para nosotros. Voy a comenzar a predicar ahora. Romanos 8:3, fíjese lo que dice. ¿Ya lo tiene? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Usted ahora va a entender por qué en un momento el Señor Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué? ¿Por qué Dios guardó silencio en los cielos? ¿Por qué Dios no envió a sus ángeles a salvar a Jesús, a sacar a Jesús, a bajar a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué Dios guardó silencio? Porque Dios estaba condenando al pecado en el cuerpo de Jesucristo, para que tú seas libre del pecado. ¿Te das cuenta que se pagó un alto precio por tu pecado? La vida de Jesús se pagó para que tú seas libre del pecado. Y no solamente te dio la libertad del pecado, sino que te dio el poder por medio del Espíritu Santo para que tú le digas no al pecado. Para que no seamos como el perro o como el puerco que vuelve siempre, ¿no es cierto?, a lo que no debe de volver. Romanos 10:4, pase dos más allí. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en Jesús aquí? Amén. Bien. La ley finalizó entonces en ti. Por eso cuando dicen, no, pero hay que celebrar las festividades, dice, hay que las enramadas, y hay que celebrar, ¿no es cierto?, el Pentecostés, y hay que celebrar. Gente que te habla así es gente que no le ha amanecido todavía, hermano, porque todavía sigue, ¿no es cierto?, aferrándose a la ley hebraica, y nosotros somos libres de toda ley. Es más, le voy a decir algo, ¿sabe qué? Ni siquiera la Pascua tenemos que celebrar nosotros. ¿Usted sabía eso? Porque nuestra Pascua ya fue celebrada en Cristo Jesús. Ahora que lo hacemos y que tradicionalmente y que porque esto, porque aquello, pero tenemos que tener cuidado con esas cosas. Que celebremos ciertas fiestas no nos hace más espiritual ni nos acerca más a Dios. La gracia de Dios es la que nos acerca. Su gracia y su verdad. Entonces Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. Gálatas 5:18. Acuérdese que hace rato al principio hemos leído la ley de Moisés, la ley mosaica, y hemos leído sobre la ley del Espíritu de vida, ¿sí? Dos leyes, una en el Antiguo Testamento y otra para el Nuevo Testamento a través de Jesús. Y fíjense en lo que dice Gálatas 5:18, pero si sois, ¿qué? Guiados, ¿por quién? Por el Espíritu, no estáis bajo la... O sea que cuando tú y yo dejamos de tener intimidad y comunión del Espíritu Santo y dejamos de escuchar al Espíritu Santo y dejamos de buscar la guía, la enseñanza, la dirección, la reprensión, la disciplina del Espíritu Santo, lamentablemente tarde o temprano comenzamos a caminar nuevamente bajo la ley, queriendo hacer nosotros cosas que nos favorezcan delante de Dios. Porque si ayuno más tiempo, porque si oro más tiempo, porque si hago esto más tiempo, más voy a tener de favor de Dios, más poder de Dios me va a dar. Dios te ha dado todo, la plenitud de Cristo está en tu vida. ¿Qué más le puedes pedir a Dios que Dios ya no te haya dado? ¿Qué le puedes pedir a Dios que Dios no te haya dado ya? Él te dio todo. El que está en Cristo está completo.
Pero cuando nosotros dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, caemos en esa falta de. Comienza la falta de fe, comienza la falta de esperanza, comienza la falta de confianza, comienzan las faltas, las carencias espirituales, que nosotros tratamos de alguna manera de alcanzarla queriendo hacer obras de ley. Pero por las obras de la ley nadie es salvo, sino por la gracia de Dios. Entonces, si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Quién te está guiando en este tiempo? ¿Quién guía tu mente? ¿Quién guía tu corazón? ¿Quién guía tu boca? ¿Quién guía tus pasos? ¿Quién guía tus ojos? ¿Quién guía tu vida? ¿Quién la está guiando? Porque si la otra ley te está guiando, tarde o temprano te encuentras siempre condenado. Siempre. Porque como decía el apóstol Pablo, ¿cómo dijo el apóstol Pablo? El querer hacer el bien está en mí. ¿Pero qué termino haciendo? El mal que no debo. ¿Sí o no? Porque queriendo hacer las cosas buenas, hago las cosas malas. Y ahí me doy cuenta, dice, que me corrí de la ley del Espíritu para caer en la ley, ¿no es cierto?, que me lleva hacia el pecado. Aquella ley condenaba. Aquella ley producía culpa. Pero fíjate lo que esta nueva ley en la cual tú y yo estamos, si somos guiados por el Espíritu, ¿qué es lo que produce en nuestras vidas? Gálatas 5, verso 22 y verso 23. ¿Qué es lo que produce esta ley? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Es qué? Es amor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, ¿qué es lo primero que produce esta ley? Amor. Amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más? Mira, produce gozo. No felicidad, porque la felicidad es temporal, la felicidad depende de los estímulos externos. Ay, soy feliz porque me celebraron el cumpleaños. Ay, soy feliz porque me regalaron. Ay, soy feliz porque me dieron un bono en los jubilados. Ay, soy feliz, pero es temporal. El gozo es eterno, el gozo es interno. Es fruto del Espíritu. El gozo es la capacidad para permanecer sereno, feliz, alegre, aún en medio de tus tormentas. Gozo. ¿Qué más? Paz. Ay, pastor, la verdad que no tengo paz. En mi casa no hay paz. Oye, ¿te corriste de algún lugar entonces? Porque si estás siendo guiado por el Espíritu, estás viviendo bajo la ley del Espíritu de vida, en tu casa no debe faltar paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Dios dijo que en Cristo estamos completos. Pero como no soy guiado por el Espíritu, entonces busco por otro lado alcanzar paz. Y busco en cosas externas, en lugares, cuando la paz está dentro tuyo. De su interior correrán los ríos. De tu interior correrán ríos de agua viva. Y seguimos, dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que produce la ley de vida del Espíritu. Esto
Esto es lo que tú y yo tenemos que andar produciendo las 24 horas del día. Y si no la estamos produciendo porque quizás no hemos corrido de ese lugar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, para pedirle perdón por habernos salido del lugar que debíamos tener, volver nuevamente al lugar que nos corresponde y decir: Señor, este es mi lugar y estas son las cosas que sí o sí yo quiero experimentar. Muchas veces se ha dicho, es mejor decirle a la gente que la salvación se pierde para que no vivan la vida tan a la ligera la gente y no hagan lo que quiera. No, porque si ustedes los bautistas predican que la salvación no se pierde, entonces cada uno vive como quiere y hace lo que quiere. Y yo voy a seguir predicando que la salvación no se pierde. La salvación es eterna. No depende de mis obras, depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero también entiendo algo. Romanos 6:14. Y aquí está la advertencia para todos nosotros en esta noche. Romanos 6. Y usted me hubiera dicho, pero pastor, ¿y por qué no ha ido directamente a este pasaje y no ha dado vuelta por todo el Antiguo Testamento? Porque es necesario que usted sepa de dónde vienen todas estas cosas. Romanos 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no tiene poder. El pecado no tiene dominio. Decirle al que está al lado, el pecado no tiene dominio sobre ti. A no ser que tú se los des. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué estamos? La gracia. Ahora, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Viviremos como queremos? ¿Haremos lo que queramos? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. No estar bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, no es una licencia para pecar. El hecho de que se le predique a usted que la gracia y la verdad vinieron a través de su Hijo Jesucristo y que en esta casa, Abba Padre, se predique sobre la gracia del Señor, no te da a ti ni me da a mí licencia para pecar y para vivir como queremos. Como muchos suponen. Como muchos pueden decir, no, y hacen lo que quieren, ahí viven como quieren, van a donde quieren, se visten como quieren. Por supuesto, porque Dios no me ha llamado a mí a controlarle sus vidas. Dios me ha llamado a exponer su palabra y dejar que ustedes tomen sus decisiones. Y el árbol por su fruto se conocerá. Usted vivirá un grado de bendición mayor o menor de acuerdo a la obediencia que usted tenga a la palabra del Señor. Y eso ya no depende de mí. Porque la salvación y la bendición de Dios es personal. ¿Me entendió? Entonces, no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, no es una licencia para pecar, sino que es la oportunidad que Dios nos ha dado para andar en vida nueva, para experimentar una mejor calidad de vida, para vivir una vida en abundancia. Aunque algunos siguen insistiendo que debemos vivir cumpliendo la ley,
Porque si no, los creyentes tienen el pensamiento de, ya que no estoy bajo la ley, tengo vida eterna, tengo seguridad eterna, tengo la bendición de Dios, entonces voy a sacarle el jugo a la vida. Hasta luego, Dios. Nos vemos en la eternidad. Pensar y vivir de esa manera, casa va Padre, nos convierte en un hombre carnal. Pensar que porque estamos bajo la gracia podemos vivir como queremos, hace que mostremos que somos hombres carnales, no espirituales. Hace que se vea que nuestros pensamientos están entenebrecidos, el corazón está endurecido, que no nos ha amanecido todavía. Porque recuerde algo, la salvación no es solamente allá, sino la salvación es también acá, todos los días de nuestra vida. La gracia no es licencia para pecar, sino para asumir una responsabilidad. Ser responsable de mis pensamientos, ser responsable de mis acciones, ser responsable de mis decisiones. Yo soy responsable. Ay, no, porque mi marido, no, porque mi mujer, no, porque mis hijos, ay, no, porque mis padres, ay, no, porque el pastor, ay, no, porque la iglesia. No. La gracia te hace responsable. Lo que tú siembras, ¿qué va a pasar? Vas a cosechar. ¿Me escuchaste? Y te voy a decir algo. Hasta que no saques, no levantes tu último fruto de la cosecha, vas a tener que seguir cosechando las mismas cosas. Si nosotros desechamos la gracia viviendo como queremos, o como si no hubiera un rey sobre nuestra vida, primero es deshonrar a Dios el Padre, quien es el autor del principio de la gracia. Porque por gracia sois salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Dios es el autor de la gracia. Y si tú desechas la gracia, estás desechando a Dios. Segundo, desechar la gracia es deshonrar a Dios el Hijo. Porque fue el Hijo, Jesús, quien ejecutó el plan de gracia en la cruz. Él dijo, Padre, yo voy a cumplir con este plan de gracia que tú tienes para la humanidad. Yo voy a dar mi vida por los hombres y las mujeres. Yo voy, Padre, yo. Entonces, cuando tú desechas la gracia, tú estás desechando también a Jesús, quien ejecutó ese plan en la cruz del Calvario, y quieres aferrarte nuevamente a la ley. Desechar la gracia es deshonrar a Dios, el Espíritu Santo, quien ejecuta el plan de la gracia en la vida del creyente, haciéndolo un discípulo de Cristo. Cuando tú desechas la gracia, tú estás diciendo al Espíritu Santo, yo no te necesito, yo sé cómo salvarme, yo sé cómo acercarme a Dios, yo sé cómo vivir la vida cristiana, yo sé cómo llevar adelante mi matrimonio, yo sé cómo dirigir a mis hijos, yo sé cómo llevar adelante la congregación. No te necesito, Espíritu Santo. Desechar la gracia es desechar la voz del Espíritu, que es tu mentor, que es tu líder, que es tu maestro, es tu ayo, que es todo para tu vida. Si el Señor Jesús dependió hasta el último momento del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros dejamos de lado al Espíritu Santo de Dios y corremos detrás de otras cosas? Como dijo de pronto, ¿no es cierto?, Pablo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, dice, habiendo comenzado en el Espíritu, lo están terminando en la carne, en las obras de la carne. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les predicó un evangelio diferente? ¿Quién les cautivó la mente y el corazón haciéndoles creer que si ustedes cumplen ciertos rituales, cumplen ciertas cosas, cumplen ciertas tradiciones, cumplen ciertas leyes, oh, ustedes, Gálatas insensato, dijo? No te dejes maravillar por los evangelios que se predican alrededor nuestro.
No te dejes maravillar por los evangelios que escuchas en la televisión y en YouTube y en un montón de lados. Si esos evangelios te apartan de la sincera fidelidad a Cristo, ten cuidado, ten cuidado. Pueden pasar los músicos. La gran pregunta que nosotros nos hacemos esta noche es, ¿estamos sin ley o estamos bajo la ley? ¿Sin ley mosaica? Sí, pero no sin la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Me escuchó? Estamos bajo la ley de la gracia y la verdad que vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay una ley que nos rige a nosotros. Romanos 8:2, se lo leo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida reemplaza en el discípulo de Jesús, en el creyente, en el que ha nacido de nuevo, en el que aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, reemplaza a la ley de Moisés. Tenemos que guardar el Sabbat. Celebremos el Sukkot. Hay que celebrar lunas nuevas. Todo eso era sombra que sirvió en su momento. Pero ya ha venido Cristo. Y Cristo muriendo y resucitando allá en el Calvario nos hizo libre de esa ley para que nosotros estuviéramos bajo la ley del Espíritu de vida. Y fíjate qué interesante que esta ley es del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo es la fuente y solo en Cristo es posible vivirla, experimentarla. Ahora, esta libertad que nosotros tenemos en Cristo, esta gracia que hoy nos envuelve, quiero decirte algo, está divorciada del tiempo. Porque esta gracia es una vez y para siempre. ¿Me escuchaste? Los sacrificios de la ley eran días tras día, meses tras meses, años tras años. Se morían los sacerdotes, volvían sacerdotes nuevos. Había que traer corderito nuevo, fiesta de nuevo y otra vez de celebraciones, años tras años. Pero esta gracia que nosotros hoy tenemos en Cristo es una vez y para siempre. Si Él te dice, yo te amo, es una vez y para siempre. Dios, ¿me amas? Pues si ya te dije que te amo. ¿Cuántas veces necesitas que te lo diga? Dios, ¿me perdonaste? Pero si ya te perdoné, una vez y para siempre. Dios, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Pues si ya te lo inscribí, ¿qué me estás preguntando? Dios, me vas a bendecir, pero si ya te bendije una vez y para siempre. Mi gracia te ha habilitado para que tú puedas disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Todo es tuyo. Así dice la palabra, todo es tuyo. Y tú eres de Cristo y Cristo es de Dios. Todo es tuyo. Decirle al que está al lado, todo es tuyo. Aprende a disfrutarlo bajo la gracia de Dios. Romanos 8:4. ¿Cómo vas a cumplir con esta ley? ¿Cómo vas a cumplir con esta ley? Hay algo que tú tienes que hacer para poder cumplir con esta ley.
En aquel tiempo tenían que hacer fiesta, en aquel tiempo tenían que llevar cordero, en aquel tiempo tenían que llevar ofrendas, muchas cosas tenían que hacer para poder cumplir con la ley. Ahora, en este tiempo de gracia y verdad que nosotros vivimos, ¿cómo cumplimos esta ley? Romanos 8, verso 4. Que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? ¿Conforme a quién? Al Espíritu. Por eso el apóstol Pablo siempre dice, anden en el Espíritu, muévanse en el Espíritu, hablen por el Espíritu, sean llenos del Espíritu. Por eso Hechos termina diciendo, la gracia de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea entre vosotros. Comunión con el Espíritu Santo. Tienes que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Porque de esa manera entonces el fruto del Espíritu se va a manifestar en tu vida. Entonces de esa manera vas a entender que no tenés que correr a distintos lugares buscando tu bendición y tu milagro. Porque tu bendición y tu milagro está dentro tuyo y por la fe puede ser activado y lo puedes recibir aún en el lugar donde tú te encuentras. Sin la intervención de nadie. Sin la intervención de nadie. Andar en el Espíritu, en su control diario, te da la libertad del control de tu naturaleza pecadora, del sistema de este mundo y de la influencia de Satanás y sus demonios. Experimentar el amor, la provisión, el poder y todas las bendiciones de Dios solo se logra a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es tu mentor, es tu maestro, Él te enseña, Él te guía. ¿Para qué? Para producir en ti el carácter mismo de Cristo cada día, para que no vivas este tiempo que resta en tu carne conforme a la concupiscencia que hay en tu corazón, sino conforme a la voluntad de Dios. Solamente cuando tú aprendas a caminar y ser lleno del Espíritu Santo, entonces podrás ir acercándote cada vez más a esa vida plena y esa vida abundante que Dios a través de su Hijo Jesucristo te regaló. No trates de llenar esto haciendo esto otro. Como dice la canción, Jesús rompió mis cadenas. Jesús desató mis ligaduras de mi hacer para dejar que el Espíritu Santo haga en mi vida. Mírate como un vaso en esta noche. Mira tu vida como un vaso. Y delante de los ojos de Dios, di tú mismo, ¿qué porcentaje de ese vaso está lleno de agua de vida? ¿Cuánto del Espíritu hay en tu vida? ¿Cuánto del Espíritu hay en tu mente, en tu corazón, tus ojos, en tu boca, en tus manos, en tus pies, en tu vida? Mírate, cierra tus ojos un momento. La ley del Espíritu de vida nos encamina siempre a que podamos darle toda la gloria y toda la honra a Dios y a que podamos vivir conforme a las demandas que Él establece, en santidad,
en justicia, en piedad, en perdón, en compasión, en misericordia, en paz, en bondad. Y cuando como casa nos podemos levantar en ese espíritu, entonces el mundo reconoce que algo ha pasado en nuestras vidas, que algo nos transformó, que algo nos cambió, que algo nos hace diferente. No porque usamos un lenguaje evangélico, no porque hacemos obras evangélicas, sino porque somos cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Poder alabarle, poder amarle y poder servirle como Él quiere, como Él busca verdaderos adoradores, solamente es posible cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia de éxtasis. No es decir, oh, siento fuego, siento frío, tiemblo, me caigo, oh, viene la llenura. No, no. La palabra ser lleno del Espíritu Santo es ser controlados, ser dirigidos, ser gobernados. Entonces todas esas otras experiencias no tienen nada que ver con llenura del Espíritu Santo. La verdadera llenura es una vida que vive bajo obediencia a la palabra del Señor. Cuando Dios dice ama, ama, porque el amor es su esencia. Cuando dice perdona, perdona, porque el perdón es su esencia. Porque cuando dice trabaja, trabaja, porque el trabajo es su esencia. Porque no es Él el que vive, sino, como dijo Pablo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Por eso en esta noche, entrega tu vida al control del Espíritu Santo. Entrega tu mente, entrega tu corazón, entrega tu negocio, entrega tu casa, entrega tu economía, entrega tu salud, tu enfermedad. Entrega todo en esta noche, vamos, entrégaselo, cierra tus ojos. Pon bajo el gobierno del Espíritu Santo. Él tiene el poder para sanar, Él tiene poder para liberar, Él tiene el poder para prosperar. Y todo ese poder está en ti, está contenido en ti. Tú has recibido el mejor de todos los regalos, la gracia de Dios. Jesucristo lo recibiste en tu corazón como Señor y Salvador, para que en esta vida a ti te vaya bien, porque Él tiene pensamiento de paz y bienestar sobre tu vida. Porque Él quiere mostrarle al mundo que cuando el mundo te desechó, cuando el mundo dijo que vos nunca más ibas a tener una oportunidad, que vos nunca lo ibas a conseguir, Dios quiere mostrar y avergonzar a todos aquellos que levantaron su dedo y su voz contra ti,
y quiere mostrar en ti una criatura transformada, bendecida, próspera. Pero todo eso es posible solo cuando tu vida está bajo el control y la autoridad del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control, Señor, de todo mi ser. Llena mi mente. Dame la mente de Cristo. Y en esta hora desecho, Señor, todo mal pensamiento, toda suposición, todo pensamiento de duda, todo pensamiento de temor. Señor, llena mi corazón perverso y engañoso, que muchas veces, Señor, emocionalmente me hace trastabillar, Señor, errar, caer. Llena mi corazón en esta hora. Espíritu Santo, toma control de mi corazón. Paz de Dios, fluye, fluye, fluye. Toma control de mi cuerpo, de lo que mis ojos ven, de lo que mis manos tocan, de lo que mis pies me llevan. Toma control de mi cuerpo, porque templo soy de ti, Espíritu Santo. Que tu presencia, como río de agua viva, comience a llenar todo mi ser en esta hora. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser. Que lo que está en tiniebla todavía, ahora reciba la luz de tu palabra. Que lo que está en mentira todavía en mi mente y mi corazón, ahora reciba la verdad de tu palabra. Y que en esta noche, Señor, como dice tu palabra, libre de la ley del pecado y de la muerte, me someto a la ley del Espíritu de vida para vivir una vida plena y una vida abundante y para cumplir los propósitos y diseños que tú tienes para con mi vida. Abrazo tu ley, Señor, en esta noche. Abrazo tu ley, porque tu ley es vida para mi vida. Es vida, vida. Y ahora por tu palabra, Señor, digo que la vida vuelve a mis huesos secos. La vida vuelve, Señor, a mis lugares estériles. La vida vuelve, Señor, allí donde no había, Señor, verdor. Ahora vuelve, Señor. Nunca se ha ido. Yo me fui, Señor. Yo cambié el lugar. Yo cambié la imagen. Pero ahora, Señor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el dador de la gracia y la verdad, yo confieso, Señor, vida, vida, vida para mi casa, vida para mi hogar, vida para mi familia, vida para mi matrimonio, vida para mi cuerpo, vida para mi economía, vida para mis hijos, vida para mis padres, vida, vida a través de la vida de Jesús manifestada en mi vida, Señor. Aleluya. Para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias, porque en Cristo Jesús no hay condenación. En Cristo Jesús hay vida plena y abundante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Y cuántos cantan que hemos sido libres de las cadenas? Aleluya. Aleluya. Vamos, aplaude al Señor. Vamos. Si es para el Señor, apláudele al Señor. Gloria a Dios. Alábale al Rey. Cadenas que tenía yo, hasta que tenía
La cadena que tenía yo, la cadena que tenía.